¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio titulado Las dos personalidades del Hijo de Dios. Este tema tiene que ver tanto con la personalidad divina como con la personalidad humana de Cristo y con el Espíritu Santo. Voy a dejar algunos enlaces en la descripción del video que yo recomiendo ver antes de ver este, porque quizás yo voy a dar por sentada ciertas cosas que ya he explicado anteriormente, y si ves solamente este video hay cosas que no vayas a entender. Y otro de los puntos es que este video está orientado principalmente para un público adventista, que es de donde yo salí, de donde he sido formado. Por lo tanto, vamos a estar analizando un poco de historia adventista y también escritos de Elena G. de White, ¿sí? Me gusta aclarar esto desde el principio para que sepas de qué se va a tratar, ¿no es cierto? Vamos a la presentación del ministerio y ahora les explico más mientras nos adentramos en este estudio. Ahora sí, acá estamos. Decía que vamos a analizar un poquito el contexto histórico, ¿sí? De un poquito años antes y un poquito años después de cuando Elena White empieza a escribir las expresiones como tercera persona de la divinidad. Yo creo que Dios ya sabía lo que iba a suceder, estoy seguro de eso, y por eso inspira a que ella pueda escribir estas citas un poco controversiales, pero que con la sabiduría de Dios se pueden explicar perfectamente. Fíjense lo que ella escribe en 1897, ¿sí? La rebelión y la apostasía están en el mismo aire que respiramos. La apostasía se desarrollará en una oscuridad profunda como la medianoche, impenetrable como un saco de pelo, y aumentará su fuerza hasta la llegada de Jesús. ¿A qué se refería Ellen White con esto de la apostasía? Bueno, quizás 2 añitos más tarde o 3, iba a estar haciendo una aparición muy fuerte en el mundo del adventismo, un doctor, ¿sí?, muy prominente llamado John Harvey Kellogg, ¿sí?, que tenía mucha influencia porque trabajaba en uno de los sanatorios más importantes, presentando un libro que se llamaba The Living Temple o el Templo Viviente, donde él iba a empezar a enseñar ideas raras, ¿sí? Y iba a tratar de dejarla pegada a Elena de White con él, o sea, diciendo que él fundamentaba sus creencias en los escritos de Elena White, como muchos hacen hoy en día. Pero Elena se encargó ya de antemano de explicar que esto era apostasía pura. Vamos a ver de qué se trataba un poquito el libro que escribió el doctor Kellogg. Él escribe una carta, ¿sí?, al presidente de la Asociación General, que se llamaba G.I. Butler, y le dice, ¿sí?, si he llegado a estar confundido respecto de ciertas cosas, enderézame. Donde quiera que esté en error, tengo el más ferviente deseo de ser corregido. Todo lo que puedo llegar a ver que constituye el problema en el templo viviente, en el libro, se puede resumir a esta pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no. Yo supuse que la Biblia afirma esto por la razón de que el pronombre personal él es usado cuando se hace referencia al Espíritu Santo. La hermana White utiliza el pronombre él y ha dicho abundantemente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Es difícil para mí ver cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto. Entonces, Kellogg está confundido, como muchos hemos estado confundidos y como la gran mayoría sigue confundido. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, si Elena White dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, entonces vamos a creer en la Trinidad. Esa es la conclusión. Ahora, si somos honestos, nosotros tenemos que dejar que sea la misma Elena quien nos diga, ¿sí?, quién es la tercera persona de la divinidad o a qué se refiere con esa expresión. No podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y a eso vamos a ir con sus propios textos.
Tengo una carta más que ahora A.G. Daniels, que fue el próximo presidente de la Asociación General, le escribe a William White, el hijo de Helena, y le cuenta una situación que estaba sucediendo con Kellogg's. Kellogg's primero imprimió un libro, o este libro que se llamaba The Living Temple, una primera edición, pero él tenía al principio una creencia de que Dios el Padre llenaba todas las cosas como si fuese una energía. O sea, él estaba haciendo una enseñanza panteísta. Pero después se arrepiente un poco de esto que estaba creyendo. Y fíjense lo que le dice a Daniel, que Daniel le escribe en una carta a William White. En cuanto a los planes del Dr. Kellogg's para revisar y volver a publicar el templo viviente, en poco tiempo él había llegado a creer en la Trinidad. Y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad. Ahora creía en Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Y su punto de vista era que Dios el Espíritu Santo, y no Dios el Padre, llenaba todo el espacio y a todo ser viviente. ¿Sí? Cambió un poquito su opinión, se corrió un poco del panteísmo para irse ahora a la Trinidad, una Trinidad panteísta, porque todavía seguía creyendo que el Espíritu Santo era una energía que llenaba el espacio. Ahora, recordemos que él también cita a Elena de White. Él dice que sus ideas están en orden con lo que escribió Elena de White. Lo que vamos a hacer es empezar a analizar los escritos de Elena para ver si ella en verdad estaba enseñando lo mismo que Kellogg's, estaba enseñando la Trinidad, estaba enseñando al Dios Espíritu Santo como a un ser aparte del Padre y del Hijo, ¿sí? Como un Dios en tres personas, o si ella enseñó algo diferente. Ella escribió, ¿sí? Y vamos a ir tomando nota. Yo hice algunas mayúsculas y algunas negritas porque son los puntos que vamos a resaltar. Ella escribió: el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las primeras dos ideas que vamos a rescatar de esta cita? Que el Espíritu Santo tiene una personalidad y que además es una persona divina. Entonces, yo sé que hay hermanos que no creen en la Trinidad, ¿sí? Que están cerca de la verdad, que dicen formar parte del pueblo del único Dios verdadero. Sin embargo, están enseñando que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el carácter de Dios, todo así como una manifestación impersonal, ¿sí? Como una cosa enviada por Dios, ¿sí? Y hay otros en la misma fe que dicen que el Espíritu Santo en realidad es el carácter de Dios o el poder de Dios en los ángeles y que la personalidad la pone el ángel, ¿sí? Que viene lleno del Espíritu de Dios. Sin embargo, esas dos ideas quedan echadas por tierra cuando nos dice Elena de que el Espíritu tiene una personalidad que no es la personalidad del ángel y que tampoco es sin personalidad, sino que tiene él su propia personalidad y que además es una persona divina, ¿sí? Divina. Por lo tanto, ahí tampoco entra un ángel. Avancemos. En el manuscrito 20 ella dice: el Espíritu Santo siempre guía a la palabra escrita. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Ahí ustedes pueden ver el resto de la cita. No me gusta a mí recortar y poner puntos suspensivos, por eso la pongo entero. Quizás ustedes ponen pausa y la siguen leyendo, pero lo que yo quiero rescatar es lo que está en negrita. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Entonces, es una persona, tiene una personalidad y además es una persona divina. Ya tenemos 3 puntos para rescatar. Ahora ella dice: el Señor nos instruyó de que este era el lugar donde nos debíamos establecer, y tenemos todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Esto lo escribe en el contexto de una escuela, ¿sí? La escuela de Madison,
que se estaba por establecer en ese momento, ¿no? Dice, hemos sido formados juntos como una escuela y necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos de que el Señor Dios es nuestro cuidador y nuestro ayudador. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Entonces ella vuelve a resaltar de que el Espíritu Santo es una persona, que tiene una personalidad así como Dios tiene una personalidad y que además es divino, ¿sí? Ahora, vamos a una de las citas quizá más famosas. Deseado de toda la gente, páginas 625 y 626. Ella dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Si vos vas a mirar los videos que voy a dejar en la descripción, ¿sí? En el video número 8 de la serie Estudios sobre la Divinidad, yo explico esta cita leyendo el contexto anterior y el contexto posterior, donde ella dice que es Cristo mismo, de que Él da su espíritu para grabar su propio carácter en la iglesia. Pero por una cuestión de tiempo no vamos a leerla ahora, vamos a rescatar de que ella escribe que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Ahora, ¿por qué dice que es la tercera persona de la divinidad? Que es una persona, que tiene una personalidad, que es una persona divina. Pero en los otros videos que vos vas a ver, hay citas de ella donde dice que el Salvador es el Consolador, que el Espíritu Santo es Cristo mismo. ¿Por qué? ¿Es una contradicción o hay algo más que ella quiere enseñar y que no llegamos a ver? Avancemos y vamos a descubrirlo. Ahora, con esta cita la complica un poquito más. O sea, antes de solucionar el tema, la vamos a complicar un poco más todavía. El Espíritu Santo es el Consolador, en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo es una personalidad diferente. Podremos tener el Espíritu Santo si pedimos por Él y hacemos un hábito el confiar y volvernos a Dios antes que cualquier agente humano finito que puede cometer errores. Entonces, cuando nosotros pensamos en Cristo, sabemos que Cristo está en el santuario celestial como sumo sacerdote, abogando por nosotros, y ahora ella nos dice que el Espíritu Santo personifica a Cristo, pero que tiene una personalidad diferente. ¿Cómo arreglamos esto? Porque parece que es algo directamente insalvable, que debemos volvernos trinitarios, eso es lo que parece. Bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo, tenedme paciencia, que vas a ver que en los próximos 2 textos lo vamos a solucionar. Ella escribe, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto está hablando de Cristo en la humanidad, ¿no es cierto? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. La naturaleza humana del Hijo de María ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Y esto se está poniendo, miren cómo me froto las manos, se está poniendo buenísimo. Vamos a desmenuzar esta cita. Ella ahora nos dice que de Cristo tenemos 2 naturalezas. La naturaleza divina, que es la vida que él tenía en el cielo cuando fue engendrado por el Padre, se llamaba Miguel, era el capital de los ángeles, y ahora tenemos una naturaleza humana a partir de que él nace en esta tierra. Ahora, dice que esas 2 naturalezas son una sola persona, Cristo Jesús. Eso es lo que ella está diciendo, ¿sí? Que la identidad de Cristo ahora la lleva el hombre Cristo Jesús, pero que también la personalidad divina sigue siendo Cristo Jesús. Ahora,
Vamos a la próxima cita porque nos va a dar la clave y la solución para todo esto, ¿sí? Recordá, naturaleza humana, que ahora es Cristo Jesús, pero también la naturaleza divina sigue siendo Cristo Jesús. Son dos naturalezas en una sola persona. La naturaleza humana murió, la deidad no murió. ¿Por qué la deidad no murió? Simplemente porque Dios no puede morir. Porque ese espíritu que fue engendrado por Dios, porque Dios es espíritu, por lo tanto engendra espíritu, no puede desaparecer. Si Cristo hubiese pecado, ¿sí? Lo que hubiese desaparecido para siempre es su identidad. Pero así como nuestro aliento de vida cuando morimos vuelve a Dios, ese espíritu también hubiera vuelto a Dios, no podría haber muerto. Y es por eso que tampoco Dios el Padre podría haber venido a morir a esta tierra por nosotros, porque Dios no puede morir. Ahora, la identidad del Hijo de Dios sí podía desaparecer. En este caso, como no sucedió eso, ahora tenemos un, comilla, problemas, comilla. Porque tenemos la vida divina que Cristo comenzó a vivir en el cielo y tenemos la vida humana que Cristo comenzó a vivir en la tierra. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. No dice que el Jesús que vivía en el cielo tomó un cuerpo humano y su misma inteligencia y su misma mente vivían acá. Dice que empezó de cero. ¿Sí? Fíjense lo que dice esta próxima cita. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, ¿sí? La gloria divina de Cristo es la naturaleza divina de Cristo. Estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, ¿sí? Y esto me hace acordar, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando Ellen White dice que rayos de gloria de Dios descendieron en forma de paloma, yo lo entendí con esta cita. La gloria divina estuvo velada y eclipsada, por eso lo que Ellen White vio descender fue gloria de Dios, rayos de luz, porque la vida divina de Cristo estaba velada y eclipsada, mientras Él vivía su vida humana, ¿sí? La naturaleza humana, sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo. Sin embargo, tenían una individualidad diferente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Cristo tiene una vida divina, una naturaleza divina. Cristo tiene una naturaleza humana, una vida humana, ¿sí? Que son Él, son Cristo, o sea, vamos a poner este ejemplo burdo, ¿no? Vamos a suponer que va por la calle Cristo en su cuerpo humano, lo paramos y le pedimos el documento de identidad, te va a decir, soy Cristo. Ahora, en la otra calle cruzamos al Espíritu Santo, que es la vida divina de Cristo, la personalidad divina de Cristo, le pedimos el documento, también nos va del documento que dice, sí, soy Cristo. Pero sin embargo, las dos expresiones tienen una individualidad diferente. ¿Se acuerdan cuando Elena White decía que el Espíritu Santo tiene una personalidad, que es una persona divina y que es la tercera persona de la divinidad? Es por esto. Es porque nosotros tenemos a Dios el Padre, a Jesús con su personalidad humana, ¿sí? Siendo una persona, y a Jesús en su personalidad divina, también siendo una persona. Por eso es que Cristo puede cumplir su promesa. Mientras Él está en el cielo, llevando adelante el juicio, también está en la tierra como lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No mandó a otra persona diferente. Mandó a su persona divina. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo cumple su promesa. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo está en el cielo, Cristo está en la tierra. Personalidad divina, personalidad humana, una siendo Cristo, pero con individualidad diferente. Ahora, vamos a darle un fundamento aún mayor,
¿sí? Esta es una de las citas más conocidas de Elena de White con respecto a la identidad del Espíritu Santo. Y dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Cómo? En la personalidad divina. ¿Por qué? Porque son independientes una de la otra, pero ambas son Cristo. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Él se representaría a sí mismo. Vamos a volver unas citas para atrás. Él personifica a Cristo, sin embargo es una personalidad diferente. ¿Es Cristo? Sí. ¿Es una personalidad diferente? También, pero sigue perteneciendo a Cristo. Ahora, supongo que ya todos han comprendido quién es el trío celestial. Ella escribe, ¿no? Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Este testimonio existe. Está escrito de puño y letra de Ellen White. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de entender a qué se refería ella. A Dios el Padre, a la persona con personalidad humana de Cristo y a la persona con personalidad divina también de Cristo. Ese es el misterio de la piedad. Cómo una persona divina pudo comenzar una vida humana, ¿sí?, con la misma identidad y después utilizar esas 2 vidas a favor nuestro, en el cielo y acá en la tierra, ayudándonos a ser súbditos obedientes del cielo. Estos 3 grandes poderes, este trío celestial, está a nuestro servicio para nuestra salvación. Pero la verdad sigue siendo una sola. Nosotros no tenemos más de un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, que envía su Espíritu, su personalidad divina, ¿sí? Esto, el trío celestial, la tercera persona de la divinidad, la personalidad del Espíritu Santo, no le da lugar a la Trinidad, ¿sí? Ensalzan aún más todas las verdades del Padre y del Hijo. Y por si alguna duda queda, siempre me gusta rematar con esta famosa carta 66, hijitos guardados de los ídolos, el Señor viene pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Entonces, hermanos, como venimos hablando desde el principio de este video, los escritos de Ellen White no enseñan a nadie a creer en la Trinidad, no enseñan a nadie a creer que el Espíritu Santo es una fuerza o simplemente la gloria de Dios, y no enseñan a nadie a creer de que el Espíritu Santo sean los ángeles o los ángeles más el poder de Dios, ¿sí? Los escritos de Ellen White y la Biblia nos enseñan que el Espíritu Santo es la personalidad divina de Cristo. Tenemos su personalidad humana, su vida humana, actuando de forma independiente a su persona divina y a su personalidad divina. Pero ambos siguen siendo la misma persona, Cristo Jesús. Este es el trío celestial que hace todo para que nosotros podamos alcanzar salvación. No tenemos derecho a manipular, a desechar o a darle interpretaciones incorrectas y satánicas a los textos inspirados por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando no podemos entender algo, es nuestra responsabilidad, es nuestra falta de sabiduría, es nuestra propia incapacidad mental, ¿sí? Los problemas no están en los textos, no están en las citas, sino en que no tenemos el discernimiento ni la sabiduría necesaria que vienen de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que sacar conclusiones personales, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber entender las cosas que quizá parecen difíciles a nuestra mente. Hagamos
todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos en Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Dios no nos pide hacer nada más. Nos pide aceptarnos, entregarnos y nos dice que Él va a grabar su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Que Él va a enviar a su propio Hijo en su vida y en su personalidad divina para que vivan en nosotros. ¿Sí? Amén. Esa es la esperanza de gloria. ¿Sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo cumpliendo su promesa. Cristo en el cielo, Cristo en la tierra. Cristo Cordero, Cristo sacerdote, Cristo sumo sacerdote, Cristo Rey, Cristo Consolador, Cristo Salvador, Cristo Emmanuel, Cristo el Mesías. Cristo es todo para nosotros, ¿sí? No dejemos, no pidamos ni dejemos que haya alguien más aparte de Cristo en nosotros. Pidamos por Él al Padre, que Él quiere dar su Espíritu sin medida. Amén y bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos.